Vamos a analizar una VAC, una variable aleatoria continua. Suponga que el error de la temperatura de reacción en grados centígrados en un experimento de laboratorio controlado es una variable aleatoria continua X que tiene la función de densidad de probabilidad que está aquí. Está segmentada, es una cuadrática desde -1 a 2 y 0 en otro caso. Tenemos que ver tres cosas, que es una función de densidad, es decir, cuando la integras te da 1 en todo el dominio. Fórmula, esa es para todas, las funciones de densidad de probabilidad. Calcular la probabilidad de un 0 al 1, bueno, aquí tenemos que cambiar nuestros límites de integración, del 0 al 1, y calcular la función de densidad de probabilidad acumulada, eso es una F mayúscula, y tenemos que hacer la integral que está aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Es una formulita. Tenemos que integrar de menos infinito a x. ¿Por qué? Porque queremos que nuestra función dependa de x, entonces por eso aquí tengo que hacer un cambio de letra para que al final, cuando evalúe los límites de integración, me quede todo en términos de x, como lo veremos más adelante. Dice, primero, verificar que es una función de densidad de probabilidad. Para ello tenemos que integrarla en el dominio en el que está definida, 0 en otro lugar, menos en -1 a 2. Por eso tenemos que integrar esta función. Háganlo, véanlo con cuidado y les va a dar exactamente 1. Si no me creen, lo podemos verificar a través de GeoGebra. Voy a poner aquí la función de densidad de probabilidad, que es x cuadrada entre 3, creo. A ver. X cuadrada entre 3, sí. Y dice que la integremos, ¿verdad? De -1 a 2. Vamos a integrarla entonces. Integral. Ahí. Integral. Función f de -1 a 2. Enter. Como se dan cuenta, aquí dice un A, o sea el área es igual a 1, exactamente 1, sino también de este lado izquierdo se ve. Entonces sí es una función de densidad de probabilidad. Siguiente, inciso. Calculamos de 0 a 1, entonces hay que integrar esta función de densidad de probabilidad desde el 0 hasta el 1, entonces por eso lo hice por aquí. Verifíquenlo, a mí me dio un noveno. Si no, lo pueden hacer en GeoGebra, ¿no? Desde 0, podemos cambiar aquí los límites de 0 a 1. Entonces, cambien los límites. Lo estoy haciendo así por rapidez, ¿no? Para verificar, pero bueno. Ahí está. Un noveno, ¿no? Ahí está. Es el mismo valor. Muy bien, entonces ya está el inciso B. Dice, calcule la función de densidad de probabilidad acumulada. La probabilidad acumulada. Aquí está, vamos a cambiar las x por las t, aquí está t cuadrada entre 3 e integramos, la integral sigue siendo la misma y nada más que el límite de integración va a ser desde menos infinito hasta x. Verifiquen que esta es la respuesta y listo, ya sabemos cuánto vale para cada valor de x. Ya estará resuelto el primer ejercicio. Vamos con el 2. En realidad es muy monótono todo esto, vamos con el 2. El Departamento de Energía DE asigna proyectos mediante licitación y por lo general estima lo que debe ser una licitación razonable. Sea B el estimado, el DE determinó que la función de densidad de la licitación ganadora baja es, aquí está, su función de densidad de probabilidad en términos de Y, pero bueno, está bien. Ser en otro caso. Calcule F acumulada de X y de Y y utilice el resultado para determinar la probabilidad que de la licitación ganadora sea menor que la estimación preliminar B del DE, el Departamento de Energía. Bueno, pues lo que tenemos que hacer entonces es primero calcular F mayúscula. La F mayúscula, recuerden, es desde menos infinito hasta un cierto valor. Aquí ya lo puse. De hecho, como vale 0 en todos lados menos desde aquí, entonces aquí de hecho se ve el cachito, entonces desde ahí tengo que evaluar hasta un valor desconocido y, que está aquí arriba, de la función. La resuelvo y me da una expresión que termina siendo esta. Incluso se eliminó por ahí, revísenlo, por ahí se eliminó el B de acá. Entonces nada más me quedó esto. Bien, ¿qué otra pregunta dice? Utilice el resultado para determinar la probabilidad de que la licitación ganadora sea menor. Entonces tengo que calcular una probabilidad de menor o igual que B. ¿Sí? Menor o igual que B. Aquí es una gráfica en la que analizo
que el área realmente también da 1. O sea, no me lo piden, pero también veo que me da 1. Si ustedes grafican esta ecuación, 5 entre 8b, pues les va a quedar una línea constante. Y la grafican desde donde tiene valor esa función, que es desde estos dos valores que están aquí escritos. Entonces les va a generar este rectángulo. Calculen el área de ese rectángulo y la respuesta para su área es 1, sin importar el valor de b. Como ya tengo la función de densidad de probabilidad acumulada, entonces la voy a usar para esta expresión. Aquí ya la tengo, miren, esta es una fórmula también. La función de densidad de probabilidad acumulada es f mayúscula evaluado en ese valor. Entonces, pues lo hago, ¿no? Lo resuelvo, sustituyo ese valor en la expresión que había calculado al principio. Aquí está. Nada más que ahora y vale b. Entonces va a quedar todo igual, nada más que y ya con una b, en lugar de una y, una b. Lo resuelvo y me da 3 octavos. Entonces la probabilidad es de 37.5%. Aquí dibujé la función de probabilidad acumulada. Es un triangulito o una línea creciente. 3. La dirección de una imperfección con respecto a una línea de referencia sobre un objeto circular, tal como un neumático, un rotor de freno o un volante, está en general sujeta a la incertidumbre. Considere la línea de referencia que conecta el vástago de la válvula de un neumático con su punto central y sea x el ángulo medido en el sentido de las manecillas del reloj con respecto a la ubicación de la imperfección. Una posible función de densidad de probabilidad de x es, aquí está. Si nosotros le calculamos su área, nos da 1, porque la altura es un 360 y va de 0 a 360. Entonces, la base es 360, la altura es 1 entre 360. Si multiplican 360 por 1 entre 360, les da 1. Y 0 en otro lugar. Por eso les decía que la función de densidad de probabilidad es 1. Dice, determina la probabilidad de que el ángulo esté entre 90 y 180. Entonces tenemos que sacar una probabilidad en un intervalo. La probabilidad la escribí aquí. La función está adentro, 1 entre 360. Desde 90 hasta 180. Eso podría salir en un dibujito, pero bueno, vamos a hacerlo aplicando la integral. Desde 90 a 180. No se tiene que convertir grados a radianes ni nada, porque todo está en términos de ángulos, de grados. Entonces eso es igual a 1 entre 360, que en realidad es la altura o la base, perdón, la altura por la base, que es 180 menos 90, que en realidad pues es 90, ¿no? Y 90 entre 360 es un cuarto. Entonces la probabilidad es 25%. Sea X la cantidad de tiempo durante el cual un libro prestado se reserva durante 2 horas en la biblioteca de una universidad es solicitado en préstamo por un estudiante seleccionado y suponga que X tiene la función de densidad de probabilidad que está aquí. 0.5x o desde 0 a 2, 0 de lo contrario. Calculamos tres cosas. Cuando X es menor que 1, cuando X está entre 0.5 y 1.5 y cuando X es mayor que 1.5. Inciso A. Cuando es menor que 1, entonces tenemos que integrar desde menos infinito a 1, pero el único lugar donde tiene valor es desde 0 a 1, dado que X es menor que 1. Véanlo. Hagan intersecten este intervalo con el intervalo 0, 1 y verán que la intersección de esos dos intervalos es el 0, 1. Pues sí, ¿verdad? Porque 0, 1 es subconjunto del 0, 2. Lo integramos y nos da un cuarto. Inciso B, desde 0.5 a 1.5. Eso es lo que está aquí. Desde 0.5 a 1.5, entonces pongo los nuevos límites de integración de la función, lo sustituyo, lo integro, lo evalúo y me da un medio. La siguiente dice cuando x es mayor que 1.5. Como no vamos a calcular eso, podríamos hacerlo, podríamos calcular la integral desde 1.5 a 2, aunque yo aquí lo puse como por analogía a lo que hemos estado haciendo antes, por como seguir la misma secuencia. Puse 1 menos cuando x es menor que este valor de 1.5. Aquí puse igual que y aquí también igual que.
O sea, como si estuviera en los dos lugares. Podríamos quitarlo de un no, así. Pero bueno, un puntito no aporta nada en realidad a la integral, ¿no? Por eso lo dejé, lo tenía de la otra manera. No se escandalicen, las dos están bien. Entonces, esto es igual a 1 menos lo que me salga en esa integral, que es 1, bueno, vayan siguiendo la secuencia y nos da que es 7/16. Muy bien, esa es la pregunta C. Pueden verificarlo, podrían calcular la integral desde 1.5 hasta 2 y les debería de dar lo mismo. Los reto a que lo hagan. El error implicado al hacer una medición es una variable aleatoria continua con una función de densidad de probabilidad que aquí está. Es una cuadrática, es una parábola que abre hacia abajo. Bosqueje la gráfica de f de x. Pues la podemos bosquejar, aquí está GeoGebra, ¿no? Vamos a borrar. Y dice 0.093. Híjole, se me va a olvidar. 0.0935. 09375. 09. 4 menos x cuadrada. Mejor voy a poner eso. Es que si 4 menos x cuadrada. Es que si no lo pones todo, GeoGebra se le va la onda y ya te cambias de pestaña y ya lo pone. 0.9375. Entonces ahí va. 0.9375. Creo que había un 0 por aquí, ¿no? 0.09375. Ahora sí, como es menor que 1 ese valor, por eso se hizo chatita. Si hubiera sido un valor mayor que 1, se hubiera hecho puntiaguda. Y la vamos a observar desde menos 2 a 2. De una vez vamos a calcular su integral, ¿no? Integral de la función f desde menos 2 a 2. Enter. Como se dan cuenta, es área igual a 1, que es lo que ya teníamos contemplado si es que esto era una función de densidad de probabilidad. Si no diera 1, tendríamos que normalizarla o algo así, o bueno, o estaría mal el problema. Por lo menos en la función sí. Bosqueje la gráfica, ya está. Calcule la probabilidad cuando x es mayor que 0. Entonces, pues vamos a calcular la integral desde el 0 hasta donde está definida, que es 2. Después del 2 también vale 0. Entonces, por eso nada más integramos de 0 a 2. Pongo la función y la resuelvo. Pueden verificar aquí está en pantalla, pueden verificar que los cálculos sean correctos. Me da un medio. O podríamos hacerlo en GeoGebra, ¿verdad? Nada más por cambiar aquí el valor por un 0. Ahí está, 0.5. Es simétrica la función. ¿Cuál es la otra pregunta? De menos 1 a 1. Pues igual lo pueden meter en GeoGebra, les da un valor. O aquí, que es 11/16. En GeoGebra lo malo que si ponen de menos 1 a 1, les van a dar valores decimales. Entonces no van a saber, a más que, bueno, conviertan ese decimal a una fracción. Pero bueno, es 0.6875 o 11/16. La pregunta D, calcula desde 0.5 a, que diga, desde menos 0.5 a 0.5. Lo hacemos, es un proceso aquí largo. Creo que lo que hice a propósito, para los que a lo mejor están sacados de onda, esta fracción que es 0.09375 la convertía de decimal a fracción. La convertí de decimal a fracción, para que no se saquen de onda que todo esté en términos de 3/32. Es que es más fácil, ¿no? A la hora de utilizarlo para la integral y que nos dé una fracción, digamos, razonable y podamos visualizarlo. Porque si no, bueno, pueden usarlo en términos de puros decimales, pero ya ven que luego se va arrastrando en el error y yo preferiría que no. Bueno, pueden checarlo. Aquí está todo el desarrollo paso a paso hasta que llego a una última expresión. Problema 6. El peso de la lectura real de una pastilla de estéreo ajustado a 3 gramos en un tocadiscos particular puede ser considerada como una variable aleatoria continua X con función de densidad de probabilidad.
tal, desde 2 a 4, en otro lugar 0. Trace la gráfica, vamos a trazar la gráfica, determine el valor de k. Bueno, el valor de k se va a determinar al reconocer que esta función es una función de densidad de probabilidad y por lo tanto tiene que darnos 1 cuando la integremos. Entonces, bueno, para determinar k, aquí yo lo dice trazar. Bueno, vamos a trazarla. Vamos a encontrar primero k y luego la vamos a trazar para que ya en GeoGebra le pongamos el valor de k exacto, ¿no? Entonces aquí está mi integral de 2 a 4 y bueno, lo resuelvo y me da 4 tercios por k. Despejando k, pues me va a dar el inverso, ¿verdad? K es igual a 3 cuartos. Ahora sí ya tengo la función de densidad de probabilidad completita. Es esta de aquí. Entonces voy a ponerla en GeoGebra, x cuadrada menos 6x, x cuadrada menos 6x más 8. ¿Y de dónde a dónde tengo que verificar? De los límites que son 2 a 4. Entonces veo cuánto es de 2 a 4. De 2 a 4. Ahí está. Qué bueno, ¿no? Nos dio 1. Entonces sí está bien hecho. Sí está bien hecho. C. ¿Cuál es la probabilidad de que el peso real de la lectura sea mayor que el peso prescrito? ¿Dónde está el inciso C? Aquí está. Que el peso dice que el peso real sea mayor que el peso prescrito. Ajustado a 3 gramos. Entonces debe de ser mayor que 3 gramos según lo que dice el enunciado. ¿Ya vieron? 3 gramos. Entonces debe ser mayor o igual que 3 gramos. Entonces aquí la pongo, la probabilidad de eso, entonces la resuelvo. Como la función solamente vale hasta el 4, entonces tengo que integrar esa función desde el 3 al 4. Lo hago y me da un medio. Pueden verificarlo aquí, miren, desde el 3 hasta el 4, 0.5, ahí está. Que es la mitad, de hecho, de la gráfica. Pregunta de, ¿cuál es la probabilidad de que el peso real de lectura esté dentro de 0.5 gramos del peso prescrito? Entonces tenemos que calcular una probabilidad de más o menos 0.25 del valor de 3, ¿sí? Por eso dice, esté dentro de 0.25 gramos del peso prescrito, o sea, es un margen, más o menos 0.25 del peso prescrito, que es 3. Entonces hay que resolver esta integral que es un poquito más complicada, ¿no? La resolvemos y nos da 47,128 avos. Verifiquen que así es, aquí está la integral, chequenla. Inciso E. ¿Cuál es la probabilidad de que el peso real difiera del peso prescrito por más de 0.5 gramos? Esa pregunta no la veo. Aquí está. ¿Cuál es la probabilidad de que el peso real difiera del peso prescrito por más de 0.5 gramos? Ya, este es un poquito complicado porque tenemos que calcular la probabilidad de este intervalo. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que el peso real difiera del peso prescrito por más de 0.5 gramos? Es decir, si el peso prescrito es 3, tenemos que irnos hasta 2.5 y hasta 3.5 en el intervalo que está aquí de 2 a 4. Entonces, con toda esa información, tenemos que resolver esta super combinación. Del 2 al 2.5 y del 3.5 al 4. Y ya aquí dice que esta es una probabilidad de 1 menos la integral de 2.5 a 3.5. Entonces integré esa parte de en medio y luego la resté. La integro, me da esta cantidad y al final resto. 1 menos eso me da 5/16. Entonces la probabilidad en ese lugar, otra vez aquí voy a corregir, no es 0, es 2. Es 5/16. Chequenlo para ver que sí sea cierto. Y listo.